Hace 3 meses me operaron de cáncer in situ, pasé por 5 radioterapias, ahora he sentido mucho dolor en ambos brazos y me toma el cuello, me acuesto y me comienza el dolor. ¿Qué debo hacer? Bueno, a ver, desde esta perspectiva biológica, que es la que trabajamos habitualmente en terapia, en consulta, sería importante comprender primero y principal qué tipo de conflicto pudo haber estado vinculado o detrás de ese programa mamario. ¿Y qué está ocurriendo ahora con tu organismo? Si hablamos de un programa glandular, estamos hablando de un conflicto que viviste de nido, más un miedo a morir o un conflicto motor instintivo, ¿sí? El conflicto de nido puede involucrar hijo, madre, personas vividas como parte del territorio, ¿sí? más íntimo, en términos de protección, de cuidado. También puede involucrar a la pareja cuando esa relación se vive desde una dinámica materno-infantil, ¿sí? Es decir, cuando uno siente que debe cuidar, proteger, sostener al otro como si fuese parte de su nido. Pero también existe otra posibilidad, que la pareja también sea vivida dentro de ese territorio íntimo, reproductivo y sexual instintivo, donde aparece el miedo a perder a esa persona, a que se vaya con otra, a que abandone ese vínculo que tiene con vos y deje de formar parte de ese espacio íntimo contigo, ¿sí? En cambio, si hablamos de un programa ya del tipo ductal o intraductal, estamos hablando de un conflicto de separación más ese miedo o ese conflicto motor instintivo. Es decir, una pérdida de contacto, una ruptura afectiva, un distanciamiento inesperado, una separación real, simbólica, o incluso una situación donde querías acercarte, recuperar o retener a alguien y no podías hacer nada. ¿Está? Ahora bien, en ambos casos aparece ese común denominador donde ese conflicto motor instintivo es el que gatilla o dispara ese programa biológico, ¿sí? No es un miedo consciente a la muerte, sino que es un miedo en términos de que no puedo hacer nada motrizmente por retener al otro. ¿Está? Hablamos de un conflicto motor que es más del tipo primitivo, del tipo instintivo, ¿sí? Donde aparecen como dos fuerzas del tipo contradictorias al mismo tiempo. Por un lado surge el impulso biológico intenso de actuar, de hacer algo, de escapar, de correr, de atrapar, de huir, de recuperar, de proteger o de salvar a alguien, pero después, en simultáneo, aparece una especie de fuerza contradictoria que bloquea eso que vos querés hacer, ¿sí? Lo, lo paraliza, lo inmoviliza. Es una sensación donde la persona puede sentir hasta impotencia, de no poder hacer nada, de sentirse atrapada o sin salida, ¿sí? Puede pasar, por ejemplo, cuando un niño se le escapa de la madre de la mano y cruza un semáforo en rojo, o donde estuvo a punto que lo atropelle un auto, se cae una pileta o se cae por una escalera, ¿sí? Es justamente esa contradicción entre el impulso y la imposibilidad de actuar la que funciona como ese disparador de este programa adaptativo. ¿Está? Ahora bien, con respecto a ese dolor que vos mencionás, que aparece en ambos brazos y que también compromete al cuello, desde esta perspectiva podría tratarse de una desvalorización, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que yo creo que es interesante y se podría explorar qué pasó después de la cirugía, después del diagnóstico o los tratamientos que viviste, ¿sí? Algún tipo de conflicto en términos de desvalorización, porque muchas personas después de atravesar un cáncer sienten que perdieron su fuerza vital, su autonomía, su capacidad para hacer determinadas cosas. Otras dejan de mover los brazos, ¿sí?
porque bueno, normalmente hay dolor, ¿sí? Hay temor, limitaciones físicas, luego puede haber una posterior cirugía. Entonces los brazos están relacionados simbólicamente con la acción, con la capacidad de sostener, de abrazar, de agarrar, de trabajar, de proteger, de hacer algo. Y el cuello ya está más vinculado con conflictos de desvalorización en términos o relacionado con la flexibilidad, con la carga, con la sensación de estar sosteniendo demasiada responsabilidad. Y cuando una persona entra en una fase de reparación, después de haber vivido una desvalorización, pueden aparecer esos dolores, inflamaciones, molestias, una sensibilidad bastante aumentada, rigidez, ¿sí? Por eso la pregunta fundamental no es solamente ¿por qué me duele? ¿Sí? Sino ¿qué situación viviste antes que apareciera ese dolor? ¿Hubo desvalorización? ¿Te sentiste no apta? ¿Te desvalorizó el diagnóstico? ¿Sentiste que tu cuerpo te estaba fallando? ¿Te sentiste limitada? ¿Te sentiste dependiente, incapaz? ¿Sí? ¿Sentiste que no podías hacer nada? ¿Viviste una situación de impotencia relacionada con tu salud, con tu bienestar, con tu familia? Lo importante es que logres identificar cuál fue esa situación conflictiva, para poder comprender si realmente está resuelto o si todavía sigue activa. Porque si la situación continúa generando estrés biológico, la señal psíquica no se interrumpe. Entonces, desde esta mirada, mientras la psique siga interpretando que el problema continúa, que ese estrés todavía está presente, el cerebro va a seguir manteniendo activo ese programa biológico, ¿sí? Por eso el objetivo no es solamente observar el síntoma, sino poder comprender qué experiencia lo pudo haber originado. Verificar si esa experiencia ya la pudiste resolver, resignificarla, darle un nuevo sentido y evitar recaídas asociadas a ese conflicto que viviste, ¿sí? Los famosos rieles biológicos, que son todas aquellas memorias sensoriales, estímulos, situaciones, lugares, emociones que se vuelven a conectar o que vuelven a conectar a la persona con ese evento original, ¿sí? Y también es importante recordar que dolores en los brazos y cuello después de cirugías mamarias o de esas radioterapias pueden tener múltiples causas, ¿sí? Porque bueno, a veces quedan secuelas del tratamiento, alteraciones musculares, articulares, nerviosas, ¿sí? Entonces, mi propuesta o mi invitación es que más allá de estar enfocada en eso que vos me estás comentando, que sentís mucho dolor en los brazos, en el cuello, la propuesta es que vos logres tomar conciencia de qué estás viviendo, ¿sí? Y de todo lo que viviste previamente. ¿Cómo lo viviste vos? ¿Sí? Acá lo más importante es esa vivencia subjetiva de la persona. ¿Está? No el evento en sí, pero sí cómo lo interpretó tu biología. ¿Qué sentido le dio a eso? ¿Qué hizo con eso que te pasó o que te sucedió tu biología? Y que puedas trabajar sobre eso, atender esas necesidades, ¿sí? Porque el cuerpo está diseñado para mantenernos con vida y siempre va a hacer todo lo posible para poder mantenernos con vida. Todo el tiempo, ¿sí? El cerebro opera en términos de supervivencia, en términos adaptativos, en términos evolutivos. Entonces, es una invitación, ¿sí? Es una invitación para que vos puedas lograr resolver toda esta situación, ¿sí? Que puedas abandonar el miedo sobre todas las cosas, que el miedo es uno de los comunes denominadores que muchas veces es el que